La menopausia suele asociarse a síntomas como los sofocos, el insomnio, pero pocas veces se habla del desequilibrio de la microbiota. David, ¿esto por qué es? Así es. Bueno, la menopausia es un proceso de cambio en el cuerpo de la mujer y obviamente los cambios están asociados muchas veces a esos desajustes hormonales que tienen pues diferentes implicaciones, ¿no?, en diferentes áreas de la mujer. Si nos centramos en la parte digestiva, que es un poquito de lo que estamos hablando hoy, y bueno, en relación a lo que yo hago aquí, que es la nutrición, pues sí, podemos entender que bueno, lo que hace la mujer, que es ese estrógeno, esas hormonas sexuales, cuando caen tras el inicio de la menopausia, pues sí, se modifican ciertos grupos de bacterias, conocidos como estroboloma, pero bueno, no nos vamos a meter aquí hoy. Y sí, obviamente la microbiota se desajusta bastante al perder esas hormonas, como estoy diciendo, ese estrógeno, y bueno, los síntomas pues son bastante variados. Tradicionalmente se normalizaba la menopausia, todo es posible y se dejaba pues, en ese cajón. Ahora sabemos que se puede tratar, se puede prevenir. En el caso de la microbiota, ¿cuáles son los síntomas que nos deberían hacer alertarnos de que algo está pasando? Mira, en el grueso de pacientes que atendemos aquí en Tiara, suelen venir con un cuadro clínico pues, bastante similar. Obviamente es matizable por un lado o por otro, pero bueno, distensión abdominal, gases, digestiones pesadas, heces quizá pastosas que cursan muchas veces con estreñimiento, curiosamente, o con quizá por el otro lado pues nos vamos a esas heces un poquito más líquidas, ¿no? Si hablamos un poquito de la velocidad digestiva, pues estas suelen ir un poco más lento, suelen estar más fermentativas, con producciones quizá de gas, ¿no? Un poquito, bueno, pues más complejas. Suelen ser principalmente los síntomas, los principales síntomas, perdona. ¿Qué ocurre? Cuando tenemos esta microbiota un poquito alterada, el intestino no está contento. Podemos decir que es un medio hostil, ¿ok? Entonces, bueno, ese intestino se puede inflamar, que es lo que conocemos como permeabilidad intestinal, que es ese intestino, pues que bueno, que esas uniones que lo conforman se expanden un poquitín y a través de estas pues pueden pasar a la sangre compuestos que no son muy interesantes. Claro, si el intestino no funciona bien, tiene consecuencias en todo el cuerpo. ¿Qué nos puede traer? ¿Qué nos puede conllevar? Exactamente. Como te estaba diciendo, ¿no?, detrás del intestino encontramos el sistema inmune, cerca del 70 o 80%, por dar una cifra. Gran cantidad del sistema inmune se encuentra detrás del intestino. Entonces, claro, un sistema inmune hiperactivado por esas toxinas, por esas bacterias, por esos trocitos de partículas sin digerir, lo alteran, este se hiperactiva y ataca a diferentes unidades funcionales dentro del cuerpo. Esto lo podemos encontrar en el caso de la mujer como la tiroiditis de Hashimoto, ¿vale? Ese aumento de peso que dices, ostras, ¿qué está pasando? Pues sí, es el sistema inmune que nos está afectando a la tiroides. Hay pacientes que, por ejemplo, que debutan con vitíligo, con problemas en la piel, con eczemas, cuero cabelludo. El paso último puede ser una enfermedad autoinmune como un lupus, o bueno, que no se nos olvide que el cáncer es un problema autoinmune. Claro, empieza de una manera evitable y puede conllevar a enfermedades realmente muy graves. Totalmente. Con lo cual, muy importante la prevención. En esto vosotros es vuestro objetivo primordial, evitar que aparezcan enfermedades. ¿Cómo se puede tratar precisamente esa disbiosis o ese problema intestinal? Mira, aquí has dicho una palabra muy chula que es la de preventiva, ¿no? Creo que lo que estamos haciendo en Tiara con este equipo multidisciplinar que tenemos, creo que es, desde mi punto de vista, ¿no?, y en base a conocer bastantes clínicas aquí en la Costa del Sol, pues te puedo decir que creo que somos un referente, tanto en la calidad del servicio que hacemos como en el talento humano que tenemos. Es decir, aquí a la hora de hacer esta medicina de estilo de vida, esta medicina preventiva, en el caso de, pues, por ejemplo, tratarte a ti, Eva, pues te vería, por ejemplo, el doctor de inicio. Veríamos un poquito ese primer screening de cómo te encuentras. Que nos comentas, por ejemplo, que el intestino no está muy bien, o aunque esté bien, detectamos que hay probablemente alguna carencia nutricional, pues bueno, pues pasarías a hablar conmigo un ratito de nutrición. Intentaríamos ordenarlo todo de la manera más sencilla. Que, por ejemplo, encontramos que hay un problema en tu densidad mineral ósea, que es bastante común en la menopausia. Probablemente, pues, nuestro compañero José, el entrenador, ¿no?, medicina de estilo de vida, movimiento, deporte de fuerza, súper importante, haría su función. Si, por ejemplo, para hacer ese movimiento tienes dolor, nuestra compañera María José del apartado de fisioterapia se encargaría de ayudarte a que te muevas sin dolor. Y bueno, pues el resto de disciplinas que encontramos aquí, junto con pues, esa maquinaria un poco de vanguardia que podemos utilizar para asegurarnos que todo está bien, es la base de esta medicina que utilizamos para ver qué está fallando, ponerle solución y pues bueno, no dejar que avance ese proceso
en este caso, no de envejecimiento, que también, pero de enfermedad. Saludable. Exactamente. Entonces, si podemos prevenir mirando lo que está fallando, nos vamos a asegurar que el proceso de enfermedad va a estar menos presente en la vida, por tanto vamos a tener mucho mejor calidad de vida. Y se acelera al final el resultado teniendo todas las patas necesarias. Exactamente. También en este caso se hace uso de la terapia de reemplazo hormonal, que también ayuda. Aquí podríamos decir que no es buque insignia, pero es algo por lo que también vienen muchos pacientes. Si hablamos un poco también de nutrición y de microbiota, creo que la terapia de reemplazo hormonal es fantástica. Hay que entender que, como te decía al inicio, ¿no? La mujer es mujer por esas hormonas que la hacen mujer, componente genético aparte, ¿no? Cuando esas hormonas caen tras el proceso de menopausia y después las reponemos con esa terapia de reemplazo hormonal, ¿de acuerdo? Siempre de forma evidéntica, esto es importante decirlo. Claro, esa microbiota, si estaba en un buen punto durante tu edad joven, tras esta menopausia puede ser que se haya alterado. En el momento en el que reponemos las hormonas, esa microbiota va a volver a cambiar, ¿de acuerdo? Entonces tu salud digestiva va a pasar por una transición y por una evolución que es importante que el profesional digestivo, en este caso la nutrición digestiva, lleve un poquito bajo control y sea capaz de poner el soporte donde lo vayan necesitando. Muchas veces encontramos mujeres que vienen con problemas inflamatorios, que no es más que un pequeño desajuste en la microbiota que no las permite ir al baño. Al no ir al baño todos los días conseguimos un sistema inflamado, con constipación, con esa incomodidad que termina evolucionando en posibles problemas si no son bien atendidos. ¿Y la mayoría de las mujeres que vienen aquí lo hacen de manera preventiva o porque están en menopausia y porque han empezado, por ejemplo, a engordar? Creo que encontramos un poco de todo, ¿no? Hay mucha gente, sobre todo el colectivo extranjero, se fija mucho en el apartado preventivo. Es un poco quizá ese motor de prevención, mientras que quizá más el colectivo español o más local viene más buscando pues quizá esa ayuda a la menopausia, encontrarse un poquito mejor, pero quizá no desde ese área tan preventiva. Es curioso como en función de la nacionalidad del cliente encontramos un objetivo u otro que a fin de cuentas la forma de intervenirlo en ambos casos es muy parecida. Afortunadamente ya se habla muchísimo de la menopausia, de la manera en la que se debe abordar, que antes se ocultaba, se dejaba a un lado y en este caso vosotros hacéis mucho hincapié precisamente en tratarlo. Claro, era como ese cajón desastre, ¿no? Cuando ahora sabemos que bueno, a ver si encuentro la palabra. Ahora sabemos que la acción que tiene la menopausia sobre el organismo es, digamos que es como a nivel de multiesfera, ¿no? Es decir, hemos hablado un poquito de nivel de microbiota, pero si hablamos de salud vascular, la pérdida del estrógeno, el aumento del colesterol, que vemos también en muchas de vosotras, pues ojo, es algo a lo que hay que ponerle mucha atención, ¿no? Ese riesgo cardiovascular es muy importante. El tema óseo, la nutrición, la actividad física, súper importante también. La microbiota, como estábamos hablando. A nivel, por ejemplo, inflamatorio, a nivel del sistema inmune, muy importante también. Entonces, claro, creo que es algo esencial ponerle el foco como se merece. ¿Cómo podemos abordar el tratamiento a nuestra microbiota de manera preventiva antes de que llegue este momento? ¿Cómo le ayudamos? A nivel de tips, ¿no? Podríamos decir. Sí, consejitos. Vale. Fíjate, yo creo que lo que más puedo repetir en consulta es come de colores, ¿no? Come de colores, ¿a qué te refieres con esto, no, David? Fíjate, cuanta más batería de frutas y verduras, que sabemos que es la base que tenemos que poner en una alimentación diaria, esto va a ser importante. Pero los colores en esta, la diversidad cromática, los tipos de vegetales, de hortalizas, de legumbres, de tubérculos que entren en tu plato, en tu nevera, en tu casa, en tu despensa, son lo que va a marcar la diferencia. Luego, obviamente, tenemos que tener en cuenta que hay cosas que no nos van a venir bien, y estas ya las conocemos todos. Azúcares simples, fritos, procesados, cuanto menos Burger King, y no vamos a hacer marca, pero bueno, mejor es la base de todo esto. Obviamente, para que haya una buena salud digestiva tiene que haber un buen sueño, un buen manejo del estrés, un movimiento suficiente, un poquito de deporte de fuerza, que no te digo ves al gimnasio 5 horas a la semana, pero entiende que somos animales con extremidades grandes, tenemos que movernos, estamos sentados la mayoría del tiempo, al menos yo en consulta y muchas de vosotras también en vuestro trabajo, entonces sacar ese huequito, igual que sacas ese hueco por la mañana para ducharte o para lavarte los dientes, para moverte es principal a nivel de preventiva. Aquí funciona mucho también las modas, porque antes para las mujeres lo que se recomendaba era el cardio. Hacer mucho cardio, muchos ejercicios, y ahora es todo lo contrario, ejercicios de fuerza para evitar que pierdas esa movilidad en el futuro. Mira, eso es muy chulo porque me gusta ver cómo esa moda, como bien dices, va transicionando, ¿no? De inicio,
cardio. Hace cuestión de 5 o 10 años, deporte de fuerza. Y ahora ya va evolucionando y estamos viendo como ya no es tan deporte de fuerza, sino es un deporte híbrido, ¿no? Donde se pueda combinar ese deporte de fuerza con deporte explosivo, con saltos, con funcionalidad, con movilidad, con carrera a larga distancia, con acción-reacción, con coordinación. Claro, a fin de cuentas, lo que estamos buscando a la hora de promocionar la salud es un cuerpo competente, un cuerpo que sea capaz de solventar cualquier obstáculo que le pongas, ¿no? Desde poner una caja en la parte de arriba de un armario, tirarte al suelo y levantarte, ser capaz de evitar una caída con un equilibrio. Entonces sí, lo que intentamos promover aquí, no sé si habéis visto el gimnasio que tenemos, que creo que está muy chulo, no con la idea que vengáis a entrenar, pero sí vienes a consulta, ¿qué tal llevas el entrenamiento? Pues oye, me duele un poco la espalda. A ver, vamos a ver cómo estás haciendo el ejercicio. José, por favor, échanos un cable. José lo mira, María, vamos a ver cómo está esta zona lumbar. Ah, pues mira, es que tienes un poco de... Probablemente no estás consiguiendo la postura. Entonces, bueno, es una manera muy chula de echaros un cable. Claro, verlo todo de manera integral. Es que la forma... Eso no puede ser de otra manera. Es la forma ideal de tratar la salud.